cambios fisiológicos del embarazo para que sepamos reconocer también cuando nos enfrentamos a situaciones patológicas en una paciente embarazada. Vamos a partir por los cambios que se producen en la piel. En las mujeres embarazadas se produce una hiperpigmentación en el 99% de las pacientes y es uno de los signos más evidentes y más precoces. ¿Ya? Parte de esta hiperpigmentación se ve reflejada en pezones, areolas, vulvas y región perianal. Y ya a partir del primer trimestre en algunas pacientes, pero principalmente en el tercer trimestre, aparece la línea parda, la famosa línea parda, que es una línea hiperpigmentada desde el pubis hasta el apéndice cifoide. Es más frecuente su aparición en las mujeres morenas, al igual que casi todas las hiperpigmentaciones de la piel durante el embarazo. Y se cree que se produce porque los estrógenos y la progesterona son inductores melanogénicos, estimulan en el fondo los melanocitos y se produce un aumento de la hormona estimulante de melanocitos, lo que generaría un aumento también de nevos y efelides y que las cicatrices que anteriormente no eran hiperpigmentadas ahora sí lo sean. Respecto a algunas de las lesiones hiperpigmentadas que podemos observar, está el melasma o el cloasma, que se presenta en el 50-70% de las mujeres embarazadas, principalmente durante la segunda mitad del embarazo. Son manchas faciales irregulares de bordes netos, de color marrón oscuro, a modo como para poner atención, al 30% de las mujeres con anticonceptivos también se les producen este tipo de lesiones, este tipo de manchitas, y por lo tanto a una mujer que con los anticonceptivos se le produzcan los melasma o cloasma, hay que un poco educarla que le va a pasar probablemente lo mismo durante un embarazo para que no sea tan chocante, ¿ya? Alrededor del 30% va a persistir, o sea, el 70% va a desaparecer en un periodo más o menos irregular. Y se caracterizan por tres patrones: las centrofaciales, las malares y las mandibulares. Las centrofaciales se refieren a aquellas que se distribuyen entre la frente, mejillas, nariz y mentón, la malar en mejillas y nariz, la mandibular en ramas del maxilar inferior, ¿ya? Y los tipos son epidérmico y dérmico. El epidérmico se produce en el 72% de las embarazadas, en los que la melanina se deposita fundamentalmente en los melanocitos basales, y el dérmico es en un 13% y ahí se deposita en la dermis superficial y profunda. La alteración, o sea, el cambio fisiológico de la piel más popular durante el embarazo son las famosas estrías, que aparecen generalmente en la segunda mitad del embarazo, principalmente en abdomen, mamas y muslo. Se produce un desarrollo perpendicular a las líneas de la tensión de la piel, pero lamentablemente las estrías no desaparecen, ¿ya? ¿Qué podemos sugerirle a las pacientes para disminuir la cantidad de estrías durante el embarazo? Es la hidratación abundante y la utilización de harta crema, harta lubricación. Hay como algunos aceites también, pero la verdad es que nada tiene como evidencia científica sólida que lo apoye. Y lamentablemente, como les digo, no desaparece. Se cree que se produce por la distensión cutánea del abdomen, pero además por el aumento de los niveles de corticosteroides, que es normal durante el embarazo. Ahora, respecto a las modificaciones vasculares o cardiovasculares del embarazo, creo que una de las modificaciones más importantes de las modificaciones fisiológicas, porque va a tener mucho que ver también con lo que van a ver después con la doctora Ortega respecto a la reanimación de las pacientes, tenemos que considerar que existe un aumento del gasto cardíaco de un 50% aproximadamente en las pacientes embarazadas, con un aumento de la frecuencia cardíaca también, por ende, en 10 a 15 latidos por minuto. O sea, encontrar una paciente embarazada que anda caminando por la vía con una frecuencia cardíaca de 100 es normal. El volumen plasmático de la paciente aumenta también en un 40 a un 50%, y el flujo uterino también aumenta de 450 a 650 ml minuto. Ahora, inmediatamente después del parto, en general, este gasto cardíaco
se puede ver aumentado nuevamente hasta en un 10 a un 20% adicional, y luego de esto, 24 a 48 horas después, vuelve generalmente a tener un gasto cardíaco como pregestacional. Sin embargo, se ha visto que los pacientes en paro cardiorrespiratorio, debido a estos mismos cambios, cuando tú indicas una cesárea perimortem, que el objetivo no es salvar al feto, sino es salvar a la mamá, generalmente, si bien aumenta el gasto cardíaco inmediatamente, rápidamente se regulariza y es una paciente mucho más reanimable. Tenemos que considerar dentro de los cambios cardiovasculares el síndrome de compresión de vena cava, que es un síndrome de origen mecánico y que se debe a este útero grávido, aumentado de tamaño, con contenido fetal, líquido amniótico, placenta, que provoca una disminución del retorno venoso de alrededor, con una disminución secundaria en el fondo de un 25 o un 30% de la precarga, y eso a su vez se traduce también en una taquicardia y en una disminución del gasto cardíaco. Generalmente las pacientes cuando duermen en decúbito dorsal tienden a sentir mareos por lo mismo, se sienten más cansadas, con más palpitaciones, etc. Esta diapositiva salió media cortada, pero se las voy a explicar de todas formas. Dentro de los cambios cardiovasculares que tenemos que considerar, tenemos un aumento del flujo sanguíneo a otros órganos, la resistencia vascular periférica disminuye, la presión arterial se reduce significativamente ya en el primer trimestre, pero mayormente en la segunda mitad del embarazo. No tenemos cambios a nivel de presión de vena pulmonar. El tamaño cardíaco aumenta por un efecto mecánico principalmente y también por una sobrecarga volémica. El gasto cardíaco aumenta, como hablamos anteriormente. El volumen de eyección también se encuentra aumentado. Puede haber aparición de soplos sistólicos fisiológicos. Si aparece un soplo diastólico, tenemos que pensar que es un soplo potencialmente patológico. Y podemos presentar también cambios en el electrocardiograma, principalmente desviación del eje izquierdo, y que tiene que ver también con el efecto mecánico del que hablábamos, porque en el fondo empujamos todas las estructuras por este útero grávido. El edema se observa secundario a todo lo anteriormente descrito, principalmente en cara y manos en un 50% y en extremidades en un 80%, y se debe a un aumento de la retención hídrica, a un aumento de la permeabilidad vascular, a un aumento del flujo sanguíneo y a una disminución de la presión osmótica del plasma. Todos estos efectos son secundarios a los aumentos de niveles de progesterona. Respecto a otros cambios que podemos observar, o sea, a otro tipo de manifestaciones de los cambios cardiovasculares, hay un aumento de las telangiectasias aracnoides en el segundo y quinto mes de embarazo, en un 57% de las pacientes de piel blanca, y alrededor del 75% desaparece la séptima semana postparto, ¿ya? Porque son completamente dependientes de los cambios fisiológicos. El eritema palmar ocurre en un 70% de las mujeres blancas embarazadas en el primer trimestre y desaparece también la primera semana postparto. Y las varices, como les dije, es en un 40% de las embarazadas. Lamentablemente no vuelve atrás. Y su etiología radica en un aumento de la presión venosa en los vasos pélvicos y femorales por compresión del útero grávido, ¿ya? También secundario al aumento de la volemia y a la fragilidad aumentada del colágeno por la elevación de corticoides, y obviamente hay un factor de tendencia hereditaria. Respecto a los cambios hematológicos que podemos observar, vamos a tener una hemodilución relativa, por lo tanto vamos a tener una disminución de la concentración del hematocrito, y también vamos a tener una anemia fisiológica. Si bien en las mujeres consideramos normal una hemoglobina desde 12, en las mujeres embarazadas nuestro target es una hemoglobina de 11. ¿Ok? Tenemos entonces un aumento precoz alrededor de la semana 6 del volumen plasmático, entre un 50 y un 70%, y en el caso de las pacientes con embarazos múltiples este aumento es mayor, ¿ya?
hay un aumento de la masa y volumen de glóbulos rojos entre un 20 y un 35% alrededor de la semana 12, y se produce esta modilución de las que le hablaba por diferencia entre el volumen líquido versus elementos figurados. Entonces, se produce esta anemia que se conoce como anemia fisiológica del embarazo, que por lo mismo debiese ser una anemia completamente asintomática. Ojo que muchas veces, si se pesquisan anemias con hemoglobinas de 9, porque dentro de los exámenes de control prenatal que se solicitan a las pacientes, el MinSal asegura la toma de hematocrito y hemoglobina, no de un hemograma. Siempre frente a una paciente con anemia pidan un hemograma, ya independiente que estemos en rango fisiológico como estamos hablando. Bueno, además, debido a todos estos cambios de volúmenes y de distribuciones de flujos que tenemos, se produce una demanda adicional de fierro, por lo cual es necesario la suplementación del fierro en las pacientes. Se recomienda aportar con alrededor de 200 microgramos de fierro oral en las pacientes en ayuno, que se puede dar como con un juguito de naranja, se dice, para potenciar un poco el efecto. ¿Por qué de 200? Porque el fierro elemental que viene en un comprimido de 200 miligramos en los típicos suplementos de fierro, y en el que otorga el MinSal, que es de 300 miligramos el sulfato ferroso, tiene un requerimiento de 60 miligramos de fierro elemental, ¿ya? Y recordemos que la absorción del fierro en general es mala, por lo tanto se le da más para poder asegurarnos de que damos el aporte elemental. Además, hay un estado de hipercoagulabilidad en la paciente por aumento de fibrinógeno, por un aumento de los factores también 7, 8, 10 y 12. Hay también, hay que considerar que, en algunas pacientes, como yo les explicaba anteriormente, se pueden diagnosticar coagulopatías durante el embarazo muchas veces por los exámenes que uno solicita, ¿ya? Por lo tanto, no debiésemos encontrar por el embarazo cambios en el tiempo de sangría principalmente, ¿ya? La protrombina y el factor 5 se mantienen sin cambios, por lo tanto, si en estos exámenes vemos alteraciones, no es un cambio fisiológico del embarazo. El recuento de las plaquetas puede aumentar, aunque no es lo más frecuente, y el recuento de glóbulos blancos también puede aumentar, pero aumenta principalmente ya periparto, ¿ok? Y durante el trabajo de parto sí tenemos un aumento significativo de los glóbulos blancos y durante el puerperio, ¿ya? Pero no es como durante todo el embarazo. Entonces, la proteína C, S y antitrombina 2 sin cambios. La actividad de la proteína S sí desciende y de la proteína C aumenta, lo que favorece también este estado de hipercoagulabilidad. El sistema fibrinolítico disminuye y todo este efecto, todos estos cambios que se producen a nivel molecular, que son efectos de protección en el parto, son también efectos de riesgo para trombosis venosa profunda en el embarazo y en el puerperio. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante que siempre que examinemos a una paciente embarazada, examinemos extremidades inferiores, y como les había dicho en la clase anterior, siempre preguntar también por síntomas como disnea, palpitaciones, etc. Porque respecto a todo lo que hemos conversado hasta ahora respecto a los cambios fisiológicos del embarazo, se pueden dar cuenta nuestras pacientes embarazadas tienen más susceptibilidad para miocardiopatías dilatadas del embarazo, para tromboembolismo pulmonar y para anemia. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a pasar ahora a los cambios respiratorios. Ya. Respecto a los cambios respiratorios, dentro de los cambios radiológicos se produce una ligera cardiomegalia y un ensanchamiento mediastínico, producto de todos los cambios mecánicos que se producen por el aumento de este útero gravídico, incrementando el diámetro anteroposterior y la prominencia de los vasos pulmonares. Eso va a ser completamente normal, ¿ya? Además, se produce una dilatación capilar en el tracto respiratorio. Un tercio de las embarazadas van a tener edema nasal producto de los estrógenos, por lo tanto van a tener congestión nasal. Y todo esto va a favorecer también a que sean pacientes más susceptibles a presentar episodios de epistaxis. La capacidad vital no se va a modificar
con una reducción del volumen residual por esta nueva configuración del tórax. Y tenemos una elevación del diafragma de alrededor de 4 centímetros, que también es normal. Además, va a haber un aumento de la circunferencia torácica por toda esta reacomodación de 6 centímetros aproximadamente. Se produce además un aumento de la ventilación por minuto y el aumento de los glóbulos rojos va a mejorar la capacidad de transporte de oxígeno y esta capacidad de transporte va a aumentar hasta en un 40%. Además, se produce una reducción del 20% del volumen residual y eso va a favorecer una elevación del volumen corriente junto con las cosas que les mencioné anteriormente, desde 500 a 700 ml. Hay un incremento de un 30 o 60% de consumo de oxígeno por demanda metabólica, mayor labilidad a hipoxemia e hipercapnia, hay una alcalosis respiratoria compensada con excreción renal de bicarbonato, ¿ya? Y hay que recordar que la progesterona aumenta la sensibilidad de los centros respiratorios a dióxido de carbono y la sensibilidad del centro respiratorio en general. Y esto estimula también a que se produzca una hiperventilación secundaria, ¿ya? Mediante la excreción del bicarbonato por la orina, el riñón va a compensar esta alcalosis respiratoria que se produce debido a esta hiperventilación que disminuye a su vez la presión de oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, la oxigenación fetal se va a mantener si la presión de oxígeno materna se mantiene sobre los 60-70 milímetros de mercurio. Por lo tanto, solamente con los cambios fisiológicos, nuestras pacientes embarazadas deberían ser clasificadas como pacientes ASA 3. Sin embargo, como son pacientes dentro de todo fisiológico, igual se manejan como pacientes ASA 2. Ya, entonces ahora, respecto a los cambios gastrointestinales, yo encuentro que esta foto es demasiado ilustrativa. Porque si se fijan, pasamos de tener ciertos espacios para toda la acomodación de los órganos gastrointestinales a estar completamente disminuidos sus espacios, reacomodados en cuanto a su distribución, reacomodados en cuanto a su posicionamiento. Si se fijan, el estómago en la paciente embarazada está como aplastado y como horizontal, mientras en la paciente no embarazada estaba más vertical, ¿ya? Entonces, claramente tenemos un efecto mecánico inmediato que aumenta la sensación de pirosis, el reflujo gastroesofágico, la constipación en las pacientes, etc. Y a esto agreguémosle también la disminución de la motilidad gastrointestinal, como lo habíamos conversado antes, producto de la progesterona, que también hace que haya un aumento de la constipación y un aumento de la tendencia del reflujo gastroesofágico, que obviamente es mayor en el tercer trimestre debido a que por ocupación tenemos este desplazamiento del estómago hacia arriba, compresionando en el fondo todo nuestro tracto, y además tenemos una disminución del tono del esfínter producto de la progesterona, perdón. Y además hay un vaciamiento gástrico retardado. También hay un aumento de la salivación, hay hipotonía de la vesícula biliar, lo que genera una evacuación incompleta del contenido biliar. Hay una colestasis ligada a la concentración de estrógenos séricos que inhiben el transporte intraductal de los ácidos biliares. Y por lo mismo las pacientes embarazadas son susceptibles a desarrollar una patología que se llama colestasis intrahepática del embarazo, que diversos estudios epidemiológicos han demostrado que es una patología súper frecuente en la población mapuche, aunque no se tiene muy claro el porqué. Y por lo mismo en Chile somos uno de los países que tenemos las mayores tasas de colestasis intrahepática del embarazo. Profe, sobre eso yo quería hacerle una pregunta. Dime. ¿Cómo yo diferencio en el primer trimestre el eritema palmar fisiológico versus un CIE? Es que la colestasia no te produce eritema palmar. La colestasia te produce solo prurito palmoplantar, y de hecho una de las formas en las que tú realizas el diagnóstico es que tú no observas lesiones. Ya. La forma correcta de realizar el diagnóstico de colestasia intrahepática del embarazo es con la detección de sales biliares, ¿ya?
Pero en Chile hay como 2 o 3 laboratorios nomás que realizan la detección de sales biliares. Hasta hace un par de años no estaba cubierto el examen por el ministerio. Ahora ya uno los puede como mandar a los laboratorios y te informan el resultado. Pero la clínica característica de la colestasia es prurito palmoplantar de predominio nocturno. Y cuando tú examinas a la paciente, a lo más debieses encontrar signos de grataje, nada más. Yeah. Ya. Y el hígado, por su parte, tiene un aumento del volumen sanguíneo, del volumen que recibe, en un 40%, y tiene algunos cambios leves en la función hepática, pero que en el fondo no se debiese ver reflejado en cambios en exámenes de laboratorio. Ay, como repetí acá, lo siento. Modifiqué mal las diapositivas. Les pido disculpas, lo voy a arreglar después. Bueno, además se producen hemorroides por constipación y por aumento de presión. Ahora, respecto al sistema nefrológico, tenemos un aumento del tamaño del riñón, que es un aumento como bien relativo. Tenemos modificación y dilatación de los uréteres que se debe a un efecto mecánico, principalmente por la compresión que se produce una dilatación como hacia arriba. Hay un aumento de la estasia urinaria, que es secundaria a la progesterona. Hay un aumento de la excreción del bicarbonato, como habíamos hablado anteriormente, como mecanismo de compensación por la hiperventilación fisiológica que se produce. Hay un aumento de la tasa de filtración glomerular, un aumento del flujo renal y un aumento del clearance de creatinina. Principalmente quiero hablarles de la modificación y dilatación de los uréteres, el aumento de la estasia urinaria y el aumento de la excreción de bicarbonato, porque estos 3 factores hacen que nuestras pacientitas sean pacientes más predispuestas a desarrollar infecciones del tracto urinario. Entonces, hay un aumento del flujo urinario, hay un aumento de la tasa de excreción de sodio, aumento de la reabsorción de sodio en los túbulos renales, aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina, aumento de la excreción de glucosa, la vejiga aumenta su capacidad también, y al aumentar su capacidad, esto se debe principalmente a 2 cosas. Una, porque hay una vascularidad aumentada hacia la región, y por otro lado, hay un tono disminuido, ¿ya? Por secundario a la progesterona. Entonces, eso lo que hace es generar un aumento de la capacidad total de almacenamiento de la vejiga a 1500 cc. Y esto, a su vez, también nos genera otro mecanismo favorecedor de infección urinaria, porque tenemos más orina como junta en este gran recipiente. Entonces, voy a retroceder una diapositiva. Si se fijan, tenemos modificación y dilatación de los uréteres, aumento de la estasia urinaria, aumento de la excreción de bicarbonato. ¿Por qué el aumento de la excreción del bicarbonato me va a favorecer una infección urinaria? ¿Qué va a pasar? Voy a asumir que están todos los micrófonos apagados. Ahí está. Si tengo una... sorry, que había hablado y estaba muteado y no me di cuenta. Es que el pH se hace más básico con el bicarbonato, como se está excretando una mayor cantidad. Muy bien, doctor. Fisiológicamente, el cuerpo de las mujeres es muy sabio y hace que el pH vaginal sea más ácido. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado al principio? Pero como tenemos aumento de la secreción de bicarbonato a través de la orina y claramente comparten espacios, esto puede afectar en el fondo el pH vulvar y hacer este medio más predispuesto para todo tipo de infecciones, hongos, bacterias, etc. Y por lo mismo que haya una mayor desarrollo de bacterias y por ende infecciones urinarias. Ya eso, súmenle este gran receptáculo de 1500 cc que mantiene ahí flotando estas bacterias para que hagan sus niditos. Otros sistemas que se van a modificar durante el embarazo son el sistema endocrino, en que vemos en la hipófisis un aumento de la producción, en especial de la producción hormonal en general, en especial de la prolactina,
En la tiroides hay un aumento de la T3 y de la T4. En la paratiroides hay un aumento de la PTH. En las glándulas suprarrenales hay un aumento de los corticoides en general, que son los que justifican todos los cambios en la piel que nosotros pudimos observar anteriormente, y que por otro lado son necesarios porque recordemos que nuestro cuerpo se tiene que poner en una especie de como estamos en una guerra en el fondo en que queremos perder, porque el cuerpo de la mujer pasa a ser el gran host de este parásito, pobre fetito lo vamos a llamar parásito, de este parásito que se alimenta completamente de nosotros. Si no tuviéramos, por ejemplo, estas modificaciones, lo más probable es que nuestro cuerpo naturalmente trataría de expulsar a este fetito, ¿ya? Entonces el aumento de los corticoides es muy necesario. En el páncreas se produce una hiperplasia e hipertrofia de las células B de los islotes de Langerhans. Y además vamos a tener modificaciones en cuanto al metabolismo del agua. Pucha, chiquillos, como cambié las diapositivas de Keynote a PowerPoint para poder ocuparla acá, como que me salieron algunas flechas corridas. Prometo que para las de mañana voy a volver a revisarlas. El aumento del agua corporal entonces pasa de 6,5 litros a 8,5 litros al final del embarazo. ¿Y cuánto era lo normal en una paciente no embarazada? ¿Se acuerdan o no? Alrededor de 5 litros es lo normal, de 5 a 6 litros, ¿ya? Entonces nosotros durante el inicio del embarazo tenemos ya 6,5 litros y luego al final del embarazo 8,5 litros de agua circulando. Por lo tanto, una de las indicaciones que uno siempre le debe realizar a las pacientes es el consumo abundante de agua. La placenta, el feto y el líquido amniótico nos van a aportar alrededor de 3,5 litros de agua. El volumen sanguíneo materno nos van a aportar alrededor de 1,6 litros. Y el útero, mamas y tejido adiposo materno obviamente también hacen su aporte. El aumento corporal, el aumento del agua se va a ver reflejado corporalmente en la ganancia de peso materno, en la hemodilución, en la anemia fisiológica y en la elevación del gasto cardíaco. Respecto al aparato genital, en el útero se produce una hipertrofia e hiperplasia. Hoy me salió horrible esta diapositiva y era tan bonita, lo siento. Se produce una hipertrofia y una hiperplasia con un aumento de 5 ml a 10 litros y de 70 gramos a 1100 gramos, solamente en peso útero. En la vagina hay un aumento de la vascularización, en las mamas hay un aumento de las glándulas mamarias por proliferación de los epitelios y formación de los nuevos alvéolos. Luego vamos a tener, bueno, y aparte de todas las otras modificaciones que les mencioné anteriormente, a nivel musculoesquelético vamos a tener una lordosis lumbar fisiológica con una hiperextensión de los músculos vertebrales secundaria a esta lordosis y va a haber una separación de la sínfisis del pubis, ya que va a ser una separación fisiológica que básicamente tiene que ver con la reacomodación de las articulaciones de la pelvis para prepararnos para el parto. Y ojo, que a veces esas modificaciones de la pelvis pueden empezar a doler. En general, las pacientes pueden empezar a tener pubalgia desde alrededor de las 18 semanas, ¿ya? Por esta separación de la sínfisis púbica. Y obviamente se vuelve mayor como desde las 30 semanas y ya desde las 34 las pacientes ya la perciben, sobre todo por el tema del encajamiento. Respecto a las modificaciones glandulares, se producen modificaciones de las glándulas sudoríparas con una hiperhidrosis fisiológica del embarazo. Las glándulas apocrinas tienen su actividad disminuida y las glándulas sebáceas van a tener un aumento de su actividad. Por lo tanto, todas las pacientes que tenían tendencia al acné previo al embarazo van a desarrollar brote de acné. En general se trata, bueno, yo creo que la Elena les va a hablar un poco de eso, pero en general se trata con cremas con antibiótico y es bastante molesto. Y respecto al crecimiento del pelo,
por estimulación estrogénica y androgénica va a aumentar el crecimiento del pelo durante el embarazo, va a haber una proporción aumentada de pelos en anágeno, y eso significa que vamos a tener una prolongación del ciclo del pelo, pero que este se revierte postparto, ¿ya? Y 3 meses postparto se va a revertir esta proporción y por lo tanto las pacientes van a tener una caída de pelo masiva. Así que, chiquillas, les advierto que todas las que se hicieron depilación láser antes de embarazarse se la van a tener que volver a hacer, porque eso pasa. Todas las zonas del cuerpo en que normalmente uno tiene vellosidades, aumenta el crecimiento del pelo. Estos. Pero es hermoso estar embarazada. Dudas, preguntas. Oye, yo voy a arreglar esta diapositiva porque les juro que me habían quedado tan bonitas, pero como tuve que modificar el tema, yo les dije el viernes que yo generalmente trabajo con Kino y para poder hacer las diapos, tuve que modificar, o sea, para poder cargarle las diapos en Teams, o sea, en Teams, tuve que modificar todo, pues. Doctora, yo tengo una duda. En relación a los dolores pélvicos, porque igual, ¿hasta qué nivel llega el dolor pélvico como para poder diferenciarlo de alguna otra patología que pueda tener la paciente distinto de un dolor fisiológico propio del embarazo? Mira, más que a qué nivel es la ubicación del dolor. Las pacientes refieren un dolor pélvico como bastante constante y generalmente tienden a tocarse como la zona inguinal, ¿ya? El dolor de las contracciones es un dolor que las pacientes refieren como un dolor pélvico que se irradia a la región sacra con una sensación como que quieren hacer caca, ¿ya? ¿Te fijáis? Entonces es como un dolor que refieren bastante distinto. Ya, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, entonces si no hay más preguntas, vamos a la siguiente clase al tiro.